¿Qué tal, ¿Cómo están, Rafael? Buen alumnos? día, Delia, buen día. Hola, buenos días todos. Perdón que haga la pregunta, pero ¿me escuchan bien? Yo veo sus imágenes congeladas, a lo mejor es mi internet. ¿Ustedes sí me escuchan? Sí, Sí, profe. sí, buenos días. Sí, lo escuchamos, profe. Excelente, gracias por contestar, muchas gracias. Y bueno, pues ya son las 10:05. Si les parece, vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy, que no es por nada, pero pues consideramos que va a estar muy interesante. Tenemos la gran fortuna de tener por segunda ocasión a nuestro profesor invitado, nuestro líder empresarial, Rafael Arria, quien muy amablemente aceptó venir también el día de hoy para compartir el tema asignado, que es la administración de la demanda y de la capacidad. Tema muy importante en lo que son las empresas de servicios. Asimismo, también vamos a dar inicio a lo que viene siendo la actividad de Global Classroom. Esta será coordinada, moderada por la profesora Delia Pérez. Y bueno, pues también tenemos la presentación del equipo número 3, que está asociada al tema, por supuesto, del día de hoy, que es, repitiéndolo, lo que viene siendo la administración de la demanda y de la capacidad. Y bueno, pues ya si les parece, sin mayor preámbulo, y como tenemos una agenda poco apretada, pues Rafael, ¿qué tal? Buenos días. Pues muchas gracias por estar nuevamente con nosotros el día de hoy y te cedo la palabra, Rafael. Al contrario, buenos días. Para mí es un honor siempre estar con ustedes. Muchas gracias. Me doy cuenta que hay varios ya de mis alumnos que tuve la oportunidad en estrategias de distribución de conocerlos. Y bueno, pues otra vez un gusto volverlos a tener aquí. Yo quiero ser muy sucinto hoy en la presentación, dado la agenda que me comentaron que está muy apretada. Entonces voy a tratar de ser muy directo en la presentación y bueno, cualquier duda que tengan me pueden ir interrumpiendo. Este tema de la administración de la capacidad y la demanda en el servicio es algo que, bueno, lo vivo a diario. Es algo que cualquier persona que tenga una compañía y esté analizando a sus clientes constantemente y esté viendo el nivel de satisfacción que tienen ellos, tienen una gran correlación en un servicio, inclusive en un producto también, pero en un servicio ahora que es nuestro tema hoy, con respecto a lo que es la capacidad instalada para administrar esa demanda y cómo crear la estructura organizacional y la infraestructura, digamos, tecnológica, de servicios, de procesos, de flujo de la experiencia del cliente en la compra para poder atenderla de forma correcta, ¿no? Entonces, hay algunas cosas que quería que viéramos antes. ¿Sí? Este tema del cuello de botellas en los procesos para mí es fundamental en el concepto de administración de la demanda y quería ponerles este pequeño video y luego pasar a la presentación. Me avisan si no se escucha, por favor. El cuello de botella es el recurso de menor capacidad en la empresa. En cada proceso principal hay un cuello de botella en un momento dado del tiempo. Este cuello de botella no debe tratarse como un problema. Todo sistema va a tener siempre cuellos de botella. Es decir, no podemos hacer nada por desprendernos de él, pero sí podemos analizarlo para obtener lo mejor del desempeño ahí. ¿Cómo identificar un cuello de botella? En las empresas de bienes, uno generalmente camina por el proceso productivo y observa acumulación de inventario. ¿Por qué se acumulan los inventarios? Porque está llegando insumos a una tasa mayor a la producción. Esto quiere decir que el ritmo de producción debería aumentar y es muy probable que esa área de trabajo sea un cuello de botella. ¿Y cómo identificar restricciones en los servicios? En las empresas de servicio también se puede aplicar los conceptos de la teoría de restricciones. Lo que hay que analizar es dónde se producen las colas o dónde se están produciendo la queja de los clientes. ¿Ok? Bien, todo sistema de trabajo va a operar con restricciones.
pero también necesita, para poder atender su día a día, tener algunas condiciones necesarias de trabajo. Por ejemplo, cuando una empresa invierte en capacitación de su personal, lo hace no porque ese sea su objetivo, sino porque al capacitar el personal podrá producir mejor y ayudará a la empresa a alcanzar su objetivo. El objetivo o meta de una organización es de dos tipos. Primero, si la empresa es con fin de lucro, su gran objetivo será hacer más dinero, y si la empresa no tiene fin de lucro, su gran objetivo o meta será poder atender mejor los requerimientos del cliente. Cuando nosotros hemos identificado un proceso productivo, nos vamos a dar cuenta que hay un área de ellas o una actividad particular que es el cuello de botella. Como vemos aquí, este cuello de botella está produciendo menos que los demás. ¿Qué ocurre antes del cuello de botella? Las unidades de trabajo anteriores al cuello de botella pueden seguir produciendo y esto genera inventario en el cuello de botella. Pero este recurso de menor capacidad solo entregará a la siguiente etapa lo que pueda producir, y después del cuello de botella lo que se produce son holguras de producción. Entonces hay que cuidar siempre que la producción se equilibre al ritmo del cuello de botella. ¿Qué se puede analizar? ¿Cómo podemos hacer más productivo este cuello de botella? Lo primero que podríamos hacer es hacer solamente mantenimiento preventivo ahí. ¿Qué ocurre con el mantenimiento cuando es correctivo? Primero ha tenido que haber una falla, se detiene el proceso productivo y luego se repara la máquina. Esto puede ser barato en algunas circunstancias, pero el hecho de detener el proceso productivo hará que incumplamos nuestros compromisos de entrega. Por lo tanto, el mantenimiento en el cuello de botella es mejor que sea predictivo. Luego podemos también hacer que haya más gente preparada en esta función, de tal manera si la persona que está en el cuello de botella se va a almorzar, ingrese otra persona a reemplazarlo en ese momento y el cuello de botella seguirá produciendo siempre. Además, debemos poner un poco de inventario antes de este cuello de botella, de tal manera que nunca se quede sin insumos para poder trabajar. Y este insumo debería ser verificado al 100% en su calidad para asegurarnos que todo lo que entre al cuello de botella salga en buen estado. Muy bien, ¿qué hacemos con las áreas que están después del cuello de botella? Como se puede observar en el diagrama, hay holgura en la capacidad de estas áreas. Lo que podrían hacer es ir a ayudar al cuello de botella para que produzca un poco más. ¿Ok? Lo que sí hay que tener en cuenta es que el volumen de producción de la empresa viene identificado por el ritmo del cuello de botella. Es esto lo más importante para la empresa. Entonces, visto este video, ¿verdad? Si llevamos un proceso productivo a un proceso productivo de un servicio, quiere decir que en nuestro proceso de servicio, para administrar esa capacidad de demanda, hay diferentes conceptos que son enfocados a un proceso productivo como tal de un producto, pero basados en un proceso de servicio. Quiere decir, y aquí la pregunta sería para ustedes, entonces, ¿cuál es la capacidad instalada de una empresa para dar un servicio con calidad que exceda las expectativas del cliente y lo posicione como una marca de calidad? ¿Quién podría contestar esta pregunta? ¿Cuál es la capacidad instalada de una empresa para dar un servicio con excelente calidad que exceda la expectativa del cliente y lo posicione como una marca de calidad? No sé si alguien pueda colaborar con una idea. No importa si es equivocada. ¿Sí? Pues igual puede ser como los tiempos de espera para que se realice o se dé el servicio. Ok, ese sería como la salida de ese servicio, ¿no? Pero, digamos, la capacidad instalada sería la cantidad de recursos que tengo para poder generar un servicio. Por ejemplo, estoy en el banco y llego y tengo un número, estoy de número 100 y hay un solo cajero. La capacidad instalada es el cajero, ese es el cuello de botella, esa es la capacidad instalada que tiene en ese momento el banco para atender esas 100 personas que están en la fila. Si coloco 100 cajeros, entonces acomodé mi capacidad instalada para poder atender las 100 personas sin esperar un segundo. ¿Sí? Esa sería la capacidad instalada, la cantidad de recursos, infraestructura, tecnología y sistemas para poder atender la demanda que espera en fila. ¿Ok? Y para hacerlo de buena calidad, pues tendría que tener la mejor capacidad instalada. Una capacidad instalada
que en teoría exceda la demanda que existe en el proceso que quiero entregar o en el producto que quiero entregar. Obviamente que tenemos que tomar en cuenta cuánta holgura, que significa costo, ¿verdad? Es un costo improductivo, cuál es la productividad que queremos tener y la eficiencia o la rentabilidad de ese servicio. Si tengo 100 personas, me van a costar, pues no puedo tener 100 personas, ¿cuánto estaría dispuesto a aceptar el cliente en fila de esperar? Y cuánto sería esa capacidad que tengo que tener. ¿Sí? Entonces vamos a hablar de varios conceptos. Uno es la capacidad instalada de esa empresa, de esa marca, de ese servicio versus la demanda. ¿Sí? Si abrí una tienda Starbucks por primera vez en una ciudad de un ingreso socioeconómico bastante bueno, donde la gente estaba esperando esa tienda Starbucks, ¿cuánto tiempo se tendría que esperar la gente en fila para entrar a la tienda y cuánta gente tendría que tener en la fila del bar para poder servir el café? ¿Cuántas cajas registradoras? ¿Sí? De eso estoy hablando en este momento. ¿Y cuál sería el cuello de botella? ¿La caja registradora? ¿Sería el señor que hace el muchacho que hace el café? ¿O serían las sillas para sentarte? ¿O si es a través del servicio del auto, cuánto tiempo tardaría el pedido en entregárselo y salir el cliente, la fila de autos, etcétera? ¿Okay? La holgura, pues obviamente es qué tan ancho. Si yo voy por Constitución y hay 5 carriles, ¿verdad? Voy en la autopista y hay 5 carriles y el flujo es amplio, ¿sí? Van 3 carros y solamente y hay 5 carriles, pues entonces hay una amplia holgura para que esos carros fluyan rápidamente. Pero si voy a las 12 del día y salieron los colegios y hubo un choque y se hizo un solo carril, entonces esa holgura se transformó en un cuello de botella y eso hace que el tráfico sea lento. Luego está lo que sale de ahí, que en este caso es el cumplimiento. En el caso mío se llama fill rate, ¿sí? Se llama la tasa de cumplimiento al estándar que estoy fijando. Si yo digo 100% de entregas a tiempo, son 100% de entregas a tiempo, es mi fill rate al que debo la tasa de cumplimiento a la que debo cumplirle a un cliente. El índice de satisfacción es otra forma de medirlo, tanto a clientes como a proveedores. La pérdida de clientes producida por una insatisfacción, la disponibilidad operativa de las unidades. Por ejemplo, en mi caso, si es transporte, pues cuánto tiempo están esas unidades en ruta sin que tengan un solo detalle de mantenimiento o alguna contingencia que los haga detenerse. El tiempo de espera de los clientes en fila o los proveedores. El tiempo de falla se tiene que medir para ambos, tanto para proveedores como para clientes. El tiempo de falla de las unidades, es decir, yo ruedo y no falla la unidad. Y cuando fallan, ¿cuánto tiempo tarda en que eso suceda? Desde que arranca la unidad por primera vez hasta que se detiene. O el tiempo que pasa esa unidad, que se llama tiempo de falla, cuánto tiempo se quedó la unidad detenida y por lo tanto tuve un mal servicio. ¿Ok? Entonces, habría que explicar, por ejemplo, qué es demanda, ¿sí? qué es capacidad instalada y qué es el cuello de botella. Son como los 3 conceptos claves a explicar. Yo tendría que poner un ejemplo, por ejemplo, en demanda, pues es el potencial de clientes y de servicios que tengo en una industria, en un producto, en un servicio específico. Por ejemplo, la demanda de servicios de transporte nacional en México, si hablo del tamaño total del mercado, es mayor a 500,000 millones de pesos. Quiere decir que si yo lo divido entre un ticket promedio, que es más o menos lo que pagaría un cliente de México a Monterrey, ese es el servicio que más se demanda en México. Entonces yo te diría que hay 22 millones de servicios al año de transportes que salen, por decir, de México a Monterrey. ¿Ok? Esa es gigantesca, ¿verdad? Ese es el tamaño de la demanda. ¿Cuánta gente tendría que tener? ¿Cuántos recursos? ¿Qué tipo de negocio para poder administrar esa demanda? Pues sí sería la forma como tendrías que estructurar tu compañía para ir ¿por cuánto? Por el 10% del mercado, por el 50%, por el 1%, ¿por cuánto de tu participación de mercado de ese tamaño de la demanda tendrías que ir y armar la estructura del negocio en base a esa demanda potencial? Luego, la capacidad instalada, no sé si hay preguntas sobre esto, eso es muy importante tenerlo claro. Tamaño de la industria y cuánto es lo que yo quiero de ese pastel. Luego está la capacidad instalada,
¿sí? La capacidad instalada es, bueno, la cantidad de servicios que yo soy capaz de producir en un proceso. ¿Cuántos recursos puedo colocar para 100 servicios promedio, ¿no? 10.000 por 12 son 120.000 al año, por ejemplo, ¿no? Y luego lo que es el cuello de botella. El cuello de botella, pues es la restricción que establece el ritmo máximo de servicios posibles a ofrecer. O sea, donde si yo, por ejemplo, tengo una persona para dar ese servicio de transportación y tengo 100 servicios diarios, esa persona tiene capacidad para solamente poder colocar 10 servicios, ese es mi cuello de botella. No voy a poder hacer más servicios más que los que ese cuello de botella puede dar en mi proceso. ¿Ok? Entonces, hay algunas cosas que quería compartir que yo particularmente me gusta enfocarme mucho en una industria, en un segmento y poder sobresalir en ese segmento. Entonces, una de las cosas que busco personalmente es sobresalir en el marketing de nicho, es decir, hacer algo muy bien hecho en algo y ser un experto en esa parte. Otra forma es pues ofrecer un servicio muy superior al de la competencia. Ahí lo que explico es, bueno, qué cosas de valor agregado en función de esa administración de la demanda puedo hacer. También, cómo puedo hacer para, en vez de meter más personas en un servicio, si tengo una persona que pueda administrar como cuello de botella 10 servicios, esa es mi cantidad de capacidad que puedo transmitir, ¿cómo puedo hacer para ampliarla? Bueno, puedo colocar tecnología y hacer que en vez de que sean 10, pues que sean 50, por ejemplo, porque la tecnología le facilita su trabajo en actividades repetitivas que no agregan valor al cliente y a través de la tecnología puedo dominar la industria. Y la otra forma es, bueno, haciendo cosas que sean sobresalientes a la hora de atender al cliente y que por lo tanto me permitan ser el mejor en la industria. Otro punto importante que ustedes deben de establecer que es vital para poder saber si tú tienes una capacidad de administrar esa demanda de forma correcta, basado en el tamaño de la industria y basado en la participación de mercado con la que quieres ir, es mapear el proceso completo de servicio al cliente. O sea, tienes que tener una ruta o un customer journey, como le llaman, y esa ruta establecer en dónde empieza, en dónde termina y en cada etapa establecer cuál es tu capacidad instalada, ¿sí? En el armado del pedido, en el pedido en sí, en el reclamo al proveedor, etcétera, etcétera. En dónde se detiene, en dónde baja el ritmo de producción y la eficiencia de tu servicio para que en esa etapa donde entra el cuello de botella puedas saber cómo puedes hacer para irlo ampliando hasta que puedas dar un servicio a un estándar de industria o arriba del estándar para sobresalir. Yo quiero hablarles un poquito sobre lo que es la parte de la administración del tiempo, en donde hicimos un pequeño estudio. Lo voy a tratar de pasar un poco rápido por el tiempo que tenemos, pero quiero que vean cómo puede aplicarse esta teoría de administración de la demanda a vendedores, específicamente a vendedores, y ahí lo que buscamos fue analizar la productividad de los vendedores en la atención al cliente. Esto también tiene que ver con la administración de la demanda. Si yo tengo una demanda muy grande y no estoy pudiendo cubrirla y quiero ir por más participación del mercado, tengo una estructura de vendedores, poder estudiar cómo esos vendedores están atendiendo ese mercado. Y en el caso específico de la descripción del problema es que teníamos un índice muy bajo en el bateo del cierre de cotizaciones de ventas, que solamente teníamos un 6% de promedio a nivel nacional y pues queríamos elevarlo 4 puntos al 10%. Es decir, cada vez que un vendedor se sienta enfrente de un cliente para cerrar una venta ya con cotización en mano de 100 o de 10, se cerraban solamente un 6%, o sea, ni siquiera llegamos a 1. Y lo que queríamos es por lo menos de cada 10 clientes cerrar 1, al menos, ¿sí? En promedio. Entonces hicimos a través de técnicas de calidad, de control total de calidad, utilizamos un análisis simple, fue un análisis cualitativo totalmente, y tratamos de identificar en dónde estaba la causa raíz del problema. Hicimos el método de la espina de pescado o diagrama de Ichikawa, donde colocamos el porcentaje de bateo bajo como el problema principal a atacar, ¿sí? Otra vez repito, ¿qué es el bateo? Básicamente, si yo voy con 10
clientes a cerrarlos, no estaba pudiendo cerrar en promedio 1. Quiero llegar a 1, por lo menos, a nivel general, en promedio por vendedor. Entonces, empezamos a atacar algunos temas específicos, por ejemplo, en la parte de métodos, cómo prospectaban, cómo hacían las citas, cómo era toda la parte de inteligencia comercial para llegar a esos prospectos, la estrategia, los cambios en la estrategia, etcétera, etcétera. Y uno de los que vimos, por ejemplo, era que no había un buen seguimiento a los prospectos, normalmente por falta de tiempo, y para llegar a la causa raíz de eso, bueno, dijimos, bueno, pues es un tema de administración del tiempo. Y vimos otras problemáticas, me voy a enfocar específicamente en este que estoy destacando, que es la administración del tiempo, pero vimos otros como, por ejemplo, rotación de proveedores, mala calidad de proveedores, etcétera. Está en la parte de materiales. Vimos en la parte, por ejemplo, del desarrollo de proveedores, el desarrollo de un área de pricing que nos ayude a tener más efectividad en los precios de las tarifas que les ofrecemos a esos proveedores, que podamos tener un análisis de precios de mercado, análisis de la competencia, etcétera. También vimos pues todos los temas de mano de obra como capacitación, como vendedores que no tenían el perfil, mal reclutamiento, etcétera, etcétera, que son otros factores que pueden afectar ese bateo, ¿sí? O sea, si llega una persona con un perfil incorrecto, pues obviamente te afecta. Otra parte, en la parte de maquinarias, bueno, que algunos procesos o sistemas internos no estaban homologados, que había un sistema de trabajo, un TMS en proceso y que no estaba completamente consolidado y faltaba porque se pudiera contar con esa herramienta. En las medidas, por ejemplo, los indicadores de bateo podrían ser un poco subjetivos para analizar si es realmente ese el factor, la causa del bajo bateo. Siempre va a haber subjetividad en los KPIs, entonces cómo hacerlos más objetivos. Y otra cosa era, por ejemplo, que había rotación de clientes, que había mucha competencia y pues deterioraba los márgenes y los precios se iban abajo, y etcétera, etcétera. Entonces, son muchas causas y yo creo que una de las recomendaciones siempre es acotar. Quizás no puedas tener la causa más importante, pero que tú decidas cuál es la que quieres atender. Nosotros tomamos para este caso la administración del tiempo del vendedor. Yo considero una de las habilidades más importantes en un vendedor es que él sepa administrar su tiempo, ¿sí? Y dijimos, bueno, pues, ¿qué consideramos que sea un buen vendedor en esta compañía, ¿no? Y dijimos, bueno, no es necesariamente el que más factura o el que más utilidad logra, sino el que tiene cumplimiento siempre, constante, del 100% en sus objetivos. Eso fue lo que nosotros dijimos, para nosotros es un buen vendedor. También nos dijimos, no, es el que más llama, más hace llamadas telefónicas. Aquí cae un poco la subjetividad del KPI. Si llamas mucho, parecerá ser que eres muy bueno o mandas muchos emails. No. El que hace una buena mercadotecnia, el que sabe dónde buscar los clientes, cómo seleccionarlos, que sigue, por ejemplo, compromisos con las visitas, ¿sí? Que los contacta por teléfono, que tiene minutas al terminar y que le da seguimiento a esas citas, ¿no? Y luego el que hace definitivamente que los clientes regresen. O sea, si no es nada más cerrar al cliente, sino, bueno, buscar que tenga una constancia ese cliente en la recurrencia, y eso, pues obviamente, lo que buscamos, la respuesta ahí era, bueno, que sea un excelente trato el que recibe, por lo cual él dice, sabes que yo prefiero estar con este vendedor. Eso es un poco el perfil de excelencia en el vendedor, lo que buscábamos. Y los KPIs que medíamos en ese momento eran bateos en llamadas, es decir, de cada 10 llamadas que hiciste, ¿cuántas lograron que se convirtieran en citas? ¿Sí? De cada 10 citas con cliente, ¿cuántas se convierten en cotizaciones? De cada 10 cotizaciones, ¿cuántas se convierten en cierre? Es decir, un embudo basado en la gestión del vendedor, en lograr que ese cliente se convierta, ese prospecto se convierta en cliente. Luego hablamos de facturación, o sea, cuántas ventas de servicio en dinero se logran cada vez que él cierra, y de cuánto estamos hablando, si son bateadores de hits o si son bateadores de jonrón, ¿no? Sí, eso es lo que significa el ticket promedio. Si un bateador, en este caso un vendedor, vende 100,000 pesos o si es un vendedor de millones de pesos. Eso es lo importante. Cada vez que cierras una venta, ¿de cuánto estamos hablando? Y bueno, aquí no se va a ver muy bien, pero lo que les explico un poquito del análisis que se hizo fue tomar las ventas históricas de los vendedores, los rankeamos de acuerdo al tamaño de venta que tenía cada uno en cuanto a su porcentaje de bateo en citas nuevas y la facturación.
Dijimos, bueno, ¿cuáles son los que facturan más? ¿Cuáles son los que facturan menos? Sumamos todas las facturaciones y dijimos, a ver, vamos a ver cuáles son los que tienen más porcentaje de bateo para lograr citas nuevas, ¿ok? Todos los que están en verde es el 80-20 del Pareto, ¿sí? El grupo de vendedores que son más exitosos obteniendo citas nuevas con clientes. Y luego vimos pues que hay un porcentaje altísimo de vendedores que no llegaban arriba del 6%. Dijimos, arriba del 6% son buenos, digamos, es un número verde. Y los que están de ahí para abajo no son tan atractivos. No tomamos en cuenta en ese caso la facturación. Hay vendedores que facturaban muy bien, otros menos. Si simplemente dijimos nuestro objetivo es que se incremente el bateo, vamos a ver quiénes son los que están bateando bien y que están haciendo bien, ¿ok? Y vendedores con bateo en citas por debajo del promedio, pues comenzamos a estudiar un poquito la relación o la correlación que había entre su bateo y la facturación, ¿no? Por ejemplo, hay unos, wow, están en verde, este tiene va a haber pocos, pero tiene un bateo muy bueno, ¿sí? Y así sucesivamente comenzamos un poco a discriminar, a hacer un poquito de análisis con respecto al comportamiento de cada uno. Y luego aplicamos otra metodología que fue realizar un estudio de tiempos en su día a día, ¿no? Desde que amanecían, tomamos 2 semanas para analizar los tiempos para poder saber cómo administraba sus tiempos este vendedor. Empezamos a monitorear personalmente y los comprometimos que se hiciera algo completamente sin una, digamos, que si lo están haciendo así o asado, no importa, lo que queremos es saber qué está pasando en el tiempo. Y a partir de las 7 de la mañana comenzaron ellos a colocarnos qué hacían. Por ejemplo, este vendedor típico se levanta temprano, a las 7 comienza su traslado hasta la oficina, luego entra a juntas hasta las 10:45, después revisa emails, revisa la planeación del día, tiene revisión de seguimiento con la operación, come, se toma 1 hora para comer o quizás un poquito menos, 1 hora de las 3:30 hasta las 2:30, luego empieza a hacer llamadas para hacer nuevas citas, prácticamente le dedica media hora a llamadas, vuelve a revisar su operación y en la tarde va a traslados, de las 4 se va a traslados y luego nuevamente va a juntas. Estas juntas asumimos nosotros que eran citas, o sea que él iba en la tarde a la cita y de ahí terminaba 1 hora de cita, prácticamente trabajaba 1 hora frente al cliente, ¿ok? Y más o menos los siguientes días más o menos eran parecidos, algunos días hacía reportes, etcétera, etcétera. Y pudimos empezar a clasificar esas actividades en 3 tipos. Las actividades de venta 100% como actividades que generan valor agregado, o sea, si es una actividad que plenamente está enfrente de un cliente y cierra o logra cotizar, es una actividad que genera valor agregado. Luego pusimos algunas que son importantes, que no puedes dejar de hacer, pero que no son directo a ventas, y esas son actividades que no necesariamente agregan valor agregado, pero son importantes que las hagan. Y las rojas, por ejemplo, okay, no puedes dejar de hacer algunas, pero son actividades que ni agregan valor ni agregan dinero, ¿sí? Y algunas de ellas las clasificamos como rojas, ¿no? Entonces, hicimos un pareto de todas esas actividades que ellos generan y vimos en dónde está el 80-20 de su tiempo, ¿ok? Y nos dimos cuenta, por ejemplo, que 56% de su tiempo está en actividades que no agregan valor, pero que tienen una importancia. El 37% son actividades que agregan valor para la venta, para su bolsillo, y un 7% son actividades que no generan ningún tipo de valor, ¿verdad? Y bueno, definitivamente pues son actividades que se tienen que eliminar, ¿no? También analizamos después esos mismos vendedores cómo estaban con respecto a su facturación, ¿sí? Aquí los vemos un poquito más amplio, por ejemplo, Jacqueline, 25% de porcentaje de bateo, arriba del promedio, pues el promedio más bajo, el promedio que habíamos tomado era 6%. Nos metimos con estos vendedores, hicimos otros análisis de correlación para ver si había una correlación directa, y ustedes lo ven aquí, entre lo que ellos hacían en bateos
en citas nuevas y la facturación. No necesariamente el que batea más es el que tiene más facturación en promedio. Puede ser que tenga un crecimiento, atienda un tipo de cliente o haya otros factores que le afectan, ¿sí? Y eso fue un poquito lo que determinamos en esa correlación, en el análisis de correlación de esas variables. Entonces, establecimos cómo organizar mejor el tiempo de estos vendedores, ¿no? Un poco regresándome a esta gráfica, es que las actividades que a nosotros nos interesaba, que ellos metan más tiempo, son actividades enfocadas, por ejemplo, en citas, actividades en seguimiento, actividades en llamadas, que pudieran ser actividades que nos ayudan a generar más ventas para la empresa. Otra cosa fue, bueno, cómo estaba la estructura organizacional. Por una parte vimos, ¿sí? La estructura en plena, ¿sí? El número de vendedores, cuántos vendedores teníamos que les consideramos vendedores premium, cuántos teníamos en general en el organigrama, y también el método de trabajo, ¿no? El método de cómo podíamos hacer para reducir tiempos de traslado, cómo podíamos hacer para reducir tiempos de administración, cómo podíamos hacer para reducir tiempos en juntas. Y nos enfocamos en mejorar la parte del apoyo que ellos tenían en su trabajo para realizar citas, por ejemplo. También buscar que las citas sean en una hora ideal para que el cliente les atienda al momento que sea más efectiva esa cita, y cuánto tiempo dedicarle a juntas en oficina o en traslados a la oficina. ¿Ok? Una de las decisiones que empezamos a tomar fue que esos vendedores que hacen muy buenas citas, que son muy buenos para estar enfrente del cliente y que tienen buen bateo en el cierre, poder colocarles a alguien que les ayudara a crear más citas, de manera de que esa persona no solamente le ayudara en el seguimiento, en el seguimiento de las citas y en la creación de citas, sino que también le ayudase en la parte operativa a ver a dar seguimiento a esos clientes, y estos vendedores poderlos enfocar en crear más citas con clientes y hacerlos unos expertos cerradores en frente de los clientes, de manera de que pudiéramos tener todavía más bateo y mejores vendedores. Antes del COVID, pues en el método de venta, pues 100% era presencial, ¿sí? Se dominaba la venta en calle. El método que utilizábamos era mucho ir a las empresas, inclusive se hacía un poco el método del canvaseo, que era ir a oficinas, cerrar, ir a visitar clientes y buscar a través de las citas en diferentes parques industriales conseguir esas visitas, esas citas y esos cierres. Pero después del COVID, pues lo que hemos ido haciendo es trabajar mucho con la parte de marketing digital y poder utilizar ese inside sale para que esas citas se logren de una manera mucho más rápida, mucho más productiva. También trabajamos mucho en el perfil de ese inside sales. Inside sales es una figura que existe en diferentes organizaciones. En Estados Unidos es muy conocido, y diseñamos en base a ver la competencia que hacía en Estados Unidos y cómo lo había perfilado, un perfil muy estructurado de qué características debe tener esa persona, ¿no? Una persona organizada, excelente, etcétera, hábil en el teléfono, hábil en presentaciones, que sepa escuchar, negociador, que tenga habilidades con el Excel, con el PowerPoint, etcétera, etcétera, ¿no? Una persona pues muy persistente, porque el tema de las llamadas en frío pues es un tema muy difícil, ¿no? Y hicimos ese perfil, y también hicimos una descripción de las responsabilidades de Inside Sales. ¿Qué debería de hacer? No me voy a meter tan a detalle porque pues, por el tiempo no nos va a dar. Y eso básicamente lo hicimos en base a ver el benchmarking de la industria con empresas como Kuehne+Nagel, Hellman, DCB, Europartner, Henco, etc. Todos ellos usan esa figura. Nos dimos cuenta, estudiando la industria, que existe el inside sale en estas compañías, y bueno, pues seguramente no sabemos si exactamente hacen lo que queremos que hagan con nosotros, pero es una ayuda que vemos en ese factor de administración del tiempo, que seguramente nos va a incrementar esa capacidad de atención a más clientes. Y comenzamos a hacer la propuesta. Dividimos a dos tipos de vendedores. El vendedor senior, con un sueldo específico y una base de comisiones,
y al vendedor de Inside Sale con un sueldo diferente y un bono por resultados, ¿ok? Y comenzamos a cambiar un poco el enfoque. A esos vendedores que tenían un gran desempeño en citas, los hicimos senior y les colocamos su Inside Sale asistente. Algunos tenían 1 o 2 asistentes dependiendo de la capacidad que tenían de creación de negocio, ¿ok? Entonces, la nueva estructura básicamente es contar con esos ejecutivos senior y que muchos podían utilizar uno, o si el ejecutivo senior era una persona de mucha capacidad, pues colocarle uno individual a cada uno de ellos. ¿Okay? Dentro de los cambios que pudimos hacer para poder mejorar esa administración fue reducir la cantidad de vendedores. Bajamos de 69 a 55, reasignamos actividades que esos vendedores que no tenían capacidad de hacer citas, se las transferimos a los Inside Sale con un nuevo perfil, evaluamos el desempeño de los ejecutivos por plaza y pues definimos un nuevo organigrama. Impulsamos la venta de ejecutivos con mayor potencial, o sea, los que tienen más capacidad, que tienen mejor perfil para ir por esos clientes, y les asignamos ese Inside Sale y comenzamos a reclutar nuevos vendedores con el esquema de Inside Sale para el perfil pues, que se describió antes. En la parte de las amarillas, como dijimos, vamos a reducir el tiempo de traslados del vendedor. Vamos a hacer lo que tenga más tiempo enfrente del cliente y menos tiempo encima del auto. También construir las rutas lógicas, o sea, les asignamos un número de citas diarias, pero que tuvieran una lógica de ruta inteligente, de manera que los traslados fueran mínimos, pasaran menos tiempo en el auto. Y en la parte administrativa, que son las actividades que tenemos que eliminar en ese conteo de actividades que no agregan valor, reducimos el tiempo administrativo de cada uno de los vendedores, tratar de que estuviera menos tiempo en oficina y más tiempo enfrente del cliente. No sé si, disculpen la velocidad, no sé si se comprendió bien la idea de lo que se hizo, pero pues el objetivo era un poco explicar de una forma un poco lógica qué fue lo que se hizo, qué era el antes, qué fue el después y cómo administramos la capacidad instalada de la administración de la demanda, del tamaño del mercado que tenemos en base a al tener ejecutivos de venta mucho más dispuestos a estar enfrente de los clientes, poder captar más demanda y poderla atender de una mejor manera. Muy bien, Rafael, muchas gracias. Igual vamos a dar un tiempo para preguntas. Esperamos que las haya. Muy interesante tu exposición, Rafael, cómo estuvo enfocado precisamente a lo que viene siendo la administración de los vendedores. Muchachos, ¿alguna pregunta para Rafael? Tenemos tiempo. Okay. Creo que fue un poquito rápido porque pues teníamos así como que el timing, pero... De tu exposición, Rafael, ¿cuál sería el punto más clave que tú recomendarías? Perdón. Bueno, es que digamos que siempre, y ustedes que están en el área de administración y de marketing, que son estudiantes, van a salir y van a llegar a compañías y se van a dar cuenta, oye, mi primera pregunta sería el primer día, oye, ¿cuál es el tamaño de la industria en el que estamos, ¿no? Y qué nivel de rivalidad, o sea, hacer un diagnóstico de dónde estoy llegando, si llego como ejecutivo o si emprendo, y cuál es la participación de mercado que desearía tener como compañía, independientemente de los rivales que tengan en el mercado, que es lo que... Entonces, si ya tengo esa información, si no la tengo, buscarla, pero si la tengo, ¿con qué voy a enfrentar al mercado? Si voy a salir con un batecito chiquito o voy a salir con un mazo grande a pegar golpes fuertes y a buscar aportar a la compañía donde estoy llegando realmente valor a través de la venta, ¿sí? De la venta rentable y eficiente. Eso sería como que mi lección de hoy, porque al final vas a enfrentar una demanda y esa demanda, nuestra labor como ejecutivos es enfrentarla con holgura, con productividad y por supuesto, pues con efectividad, ¿no? Excelente, Rafael, gracias. Nuevamente, hacemos la invitación por si hay alguna pregunta para Rafael.
Y otra cosa importante, doctor, es que yo creo que en la carrera han visto diferentes herramientas. Creo que es muy importante que las utilicen. En el caso de nosotros nos gusta mucho utilizar las herramientas de control total de calidad porque te da un enfoque muy claro. A lo mejor la administración del tiempo no era el 100% de la causa más importante de la falta de lograr un objetivo de ampliar la administración de la capacidad de los vendedores, pero ustedes tienen que ir determinando cuáles son las causas raíces que hacen que tengas menos eficiencia en las empresas. Y ese sí tiene que ser una labor administrativa y una labor de nosotros como ejecutivos. En la ejecutoria de un negocio tienes que llegar a saber cómo puedes hacer para ser cada día más productivo. Muy bien. No sé, Max, ¿no tienes preguntas, Max? Estaba pensando sobre hay que mapear el proceso. ¿Incluye el Customer Journey o es de que todo el proceso interno o incluye tanto lo interno como lo externo y también involucra también el seguimiento postventa, por ejemplo, o solo es el proceso interno? Yo siempre recomiendo que te sientes y analices las necesidades del cliente. Como te dije, primero determina el tamaño de esa industria para ver en qué, si yo, por ejemplo, digo, pues son 500.000 millones de pesos, pues quisiera tener el 100%, siempre es el deseo de todo empresario, pues tener toda la industria, ser el monopolio, ¿verdad? Obviamente no es posible, o sí, a lo mejor es un paradigma, pero lo que te preguntaría es por cuánto de ese mercado quieres ir y con qué estoy tratando de buscarlo. Entonces, analizaría las necesidades del mercado para ver si estoy con una propuesta de valor correcta y si esos vendedores están yendo por esa demanda con una propuesta de valor que pueda captar ese requerimiento de los clientes y hacerla superior a sus competidores para ir ganando participación de mercado. Si tienes que ver el mapeo completo del cliente hacia atrás para ver en dónde está tu cuello de botella y si el cuello de botella es la propuesta de valor o si es un tema de recurso humano, ¿no? de recursos o de tecnología. Ok, entonces usted propone hacer este mapeo del final para atrás, ¿verdad? Ok, Sí. gracias. ¿Alguien más? Leonard. O sea, más que una duda me quedé pensando un poco en la parte de cómo administraban o organizaban al final la parte de los seniors y las personas que estaban trabajando para ellos. ¿Tenían diferentes programas de capacitación para las personas que estaban trabajando debajo de los seniors o estaba planeado que los seniors iban pues educando o digamos que mostrando el conocimiento a las personas que estaban trabajando para ellos para que estos un día puedan llegar a esa posición? Sabes que esa pregunta es muy interesante. Yo para contestarla me monté en un avión, me fui a ver dos empresas en Estados Unidos. Una se llama Coyote, que es una empresa muy exitosa. Su dueño estudió en MIT, hizo su MBA, bueno, hizo una maestría en sistemas de información, desarrolló el sistema de información para su compañía. Se pasó como 2 años y medio haciéndolo y luego lanzó la iniciativa y a los 4 años esa empresa la compró. Tenía 5 años de funcionar y la compró UPS por $2.8 billones de dólares. Entonces, para mí fue así como, wow, es un benchmarking increíble. Y fui a conocerlo y vi cómo era el proceso de capacitación de sus vendedores. Contrataba chicos tipo tech, jóvenes súper exitosos, súper inteligentes, bien preparados en unas buenas universidades, y los mete en una sala de capacitación 3 meses y hasta que no están preparados no los saca a la venta, ¿no? Entonces, me mostró sus procesos de capacitación, me parecieron increíbles. Y luego vi otro modelo de negocio muy diferente. El de Coyote se parece un poco al que yo uso. Vi otro que se llama TQL. TQL usa otro sistema, otro modelo de negocios muy diferente, muy exitoso también. Y entonces me di cuenta que ellos usan el inside sale. Por ahí un poco pude ver las dos
capacitaciones, son completamente diferentes. A unos son enfocados a cerrar. Por ejemplo, TQL usa mucho el cerrador, y el Inside Sale está enfocado en conseguir citas. Es muy difícil. El vendedor, quizás la parte que más sufre es la llamada en frío, porque el comprador nunca tiene tiempo y no sabe si es una buena oportunidad de compra o no, pero no tiene tiempo. No, ahorita no, hoy no. Entonces ese no, la psicología del vendedor se debilita demasiado. Entonces si tienes uno muy bueno enfrente del cliente que sabe cerrar, pero se debilita en la llamada telefónica, lo estás apagando. Entonces lo que hice fue quitarlo. Entonces tú eres buenísimo enfrente del cliente, anda a cerrar. Y tú eres buenísimo, eres una persona que tienes mucha resiliencia, que aguantas, que eres bueno en llamadas en frío y me logras hacer citas. Entonces, una de los perfiles básicos fue poder seleccionar esos dos roles, ¿no? Y capacitarlos en esos dos roles. Excelente, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Perdón, adelante, No. Rafael. No, es que Alicia, no sé si ella tiene alguna pregunta. ¿No? Bueno. No, gracias. No, pues era lo que quería aportar hoy para ustedes. Espero que les haya servido como un ejemplo siempre, con el doctor César siempre he tenido así como, en algún momento llegué al TEC y venía con la idea de que se daban muchas materias de ventas y no, pues me sorprendí que no habían tantas y yo con el tiempo he aprendido la importancia que tiene ahora porque el TEC enfoca mucho, da el enfoque más de marketing, pero siempre me consigo en el día a día la restricción del cierre de ventas, como que quisiera que hubiese una universidad que formara personas en ventas, ¿no? Y parece mentira, pero son la labor más importante de una compañía, creo yo. Sin vendedores no hay empresa, ¿no? Y hoy en día sí es cierto, el área digital es muy importante. Nosotros cerramos por lo menos 4 o 5 clientes nuevos que vienen del mercado digital al mes, porque para nosotros una empresa que va en crecimiento es bastante bueno. O sea, el año pasado fueron 150 clientes, pero tiene que haber alguien que lo cierre. O sea, el performance, no podemos hacer clientes sin una persona que les diga qué pasa después que haga clic. Entonces, llega hasta la conversión. Y uno de los grandes fracasos que estoy viendo en compañías que se enfocan en marketing digital y desiertan es que no logran el performance porque no tienen quien atienda la venta digital. O sea, cuando llegas a la conversión, tienes 1 millón de impresiones y luego bajas a 250,000 clics y luego llegas a, no sé, 2,000 conversiones y cierras 0. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque no tienes el recurso humano capacitado para cerrar esa venta. Eso es quizás el fracaso más grande que estoy viviendo en muchas compañías que no están logrando ser exitosos en la parte de marketing digital. Por eso sigo trabajando mucho en el performance del vendedor. Excelente comentario, Rafael. Excelente comentario. Porque si bien es cierto, tú lo acabas bien de mencionar, marketing digital es muy importante, pero ese cierre de la venta, pues todavía debe haber un elemento humano definitivamente que apoye y que le dé seguimiento. Muy bien. Muy bien, Rafael, pues nuevamente muchísimas gracias por tu apoyo, por tu intervención. Al contrario. Nos veremos más adelante durante el semestre, si Dios quiere. Que tengan muy buena semana ustedes. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias, Rafael. Hasta luego. Gracias, doctora Delia. Hasta luego. Bueno, muy bien. Como habíamos comentado, el día de hoy también vamos a dar inicio a lo que viene siendo la actividad de Global Care Room, en donde muy amablemente la doctora Delia Pérez, bueno, pues nos va a apoyar con la coordinación de esta actividad. No sé, Delia, te cedo la palabra, si nos quieres ir comentando algún avance sobre lo que vamos a hacer ahorita que entren los alumnos y profesores de la universidad. Adelante. Claro, gracias. Bueno, pues les adelanto. Ayer les puse un post en donde les marcaba ya o ya les daba el nombre de la universidad con la que vamos a estar trabajando. Es una universidad en Ámsterdam.
Nuestra colaboración con ellos va a ser en inglés. Ellos, pues, en su mayoría son alumnos holandeses los que estudian allí y llevan las materias en inglés. Estamos haciendo, bueno, antes de platicarles sobre el match que estamos haciendo y lo que va a ser el trabajo y todo, ayer les compartía una liga para que respondieran una pequeña encuesta que está muy enfocada a qué tan conscientes somos de las diferentes culturas y de estas diferencias culturales. Se llama el CQS1. Esa es la que tienen que responder. Les pido que si no lo han hecho, la respondan en estos días. Es importante responder esta encuesta antes de empezar nuestra colaboración con la Universidad de Ámsterdam, porque esta misma encuesta se repite al final de la colaboración y nos permite ver qué cambios hubo en esta sensibilidad cultural que podemos llegar a tener. Entonces, les pido de favor, si no la han respondido, la respondan. Muchas gracias, Valeria, por poner el link en el chat. Ese es nuestro primer paso. El segundo paso, el que vamos a tener ahorita con ellos, es, bueno, empezar a conocerlos y ver de qué trata nuestra colaboración, cuál va a ser la empresa con la que vamos a trabajar y conocer un poquito a qué se dedica esta empresa. Todavía no arrancamos la colaboración, todavía no empiezan a trabajar en equipos ni nada. Vamos a empezar esa etapa la siguiente semana, pero es importante que ya vayan conociendo a algunos de sus compañeros de allá y tratar de, pues bueno, enfocarnos mucho el día de hoy a conocer la empresa. Les adelanto un poquito y por eso ya ven que en el mensaje que les mandé el lunes les pedía que recordaran un poco esta parte de Supermoto, que es una empresa que se dedica a vender productos, venden motocicletas, pero finalmente puede comercializar algunos servicios junto con las motos y por eso les pedía que recordar esta distinción entre mercadotecnia de servicios y mercadotecnia a través de los servicios. Y la importancia, o aquí destacamos un poquito la importancia de que en su proyecto final sí trabajemos con una empresa de servicios, una mercadotecnia de servicios, porque ahorita durante el proyecto que desarrollen con Global Classroom van a tener que hacer algo de mercadotecnia a través de los servicios. Nuevamente vamos a tener una empresa que comercializa un producto, pero que quiere ver qué tanto se les ocurre a ustedes para que la comercialización se dé principalmente a través de los servicios. Los alumnos de Ámsterdam ya tuvieron oportunidad de platicar con la empresa, de hacer esta entrevista con ellos y bueno, en unos minutitos más que ellos estén llegando, les van a poder platicar directamente ¿cómo decirlo? Qué empresa es y qué es lo que buscan a través de esta empresa. Nada más que permítanme un segundo porque me acaba de llegar un mensaje de que uno de los profesores está en la sala de espera de mi Zoom y no de este Zoom. Entonces, déjenme ver por qué está en el Zoom equivocado, porque capaz que no es el único que está en aquel Zoom, sino que tengo más personas en aquel Zoom. Bueno, César, si me permiten tantito, te dejo tantito a los alumnos para ir a mi Zoom y regresar, porque estoy viendo que Wilco está allá, entonces, para decirle que es en este otro Zoom. Muy bien, claro que sí, Delia. Ahorita regreso. Te esperamos, te esperamos. Gracias.